El silencio en la sala de juntas era tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Las paredes de cristal del rascacielos reflejaban una Ciudad de México vibrante y lejana, ajena a lo que estaba a punto de suceder. En la cabecera de la mesa, Santiago Beltrán, uno de los empresarios más temidos del país, sonreía con esa mueca segura que había aprendido a usar para humillar sin levantar la voz. Frente a él, de pie, con un uniforme gris impecable y las manos entrelazadas, estaba Lucía Morales, la empleada de limpieza a la que nadie miraba dos veces. Nadie, excepto él. No por respeto, sino por diversión. Te doy mi salario de un mes y traduces esto, dijo Santiago, empujando un papel con símbolos antiguos hacia ella, provocando risas contenidas entre los ejecutivos. Lucía bajó la mirada. Durante un segundo, pareció dudar. Nadie sabía que ese papel llevaba años persiguiéndola en sueños. Nadie sabía que aquellas palabras estaban ligadas a una promesa rota, a una muerte que nunca fue aclarada y a un secreto que podía derrumbar un imperio. Cuando Lucía habló, su voz no tembló. Y cuando terminó de traducir, el color desapareció del rostro de Santiago Beltrán. Porque no solo había entendido el texto. Había revelado algo que él había enterrado hacía más de 20 años. En ese instante, el millonario comprendió una verdad aterradora. La mujer que había decidido humillar era la única capaz de destruirlo. El murmullo de la ciudad apenas llegaba hasta el piso 38 del edificio Beltrán Corp. Desde allí arriba, Ciudad de México parecía un tablero ordenado, controlable. Exactamente como Santiago Beltrán siempre había creído que era su vida. Durante décadas, había aprendido que el poder no se ejercía gritando, sino sonriendo. Que las amenazas más efectivas eran las que se disfrazaban de bromas. Y por eso, cuando vio a aquella mujer de limpieza sosteniendo el documento con una serenidad que no encajaba con su uniforme gris, sintió algo nuevo, una incomodidad difícil de nombrar. Eso es absurdo, repitió Santiago, golpeando la mesa. Ese texto no dice eso. Lucía no se movió. No levantó la voz. No retrocedió. Dice exactamente eso, respondió. Y si lo desea, puedo traducirlo palabra por palabra, sin omitir nada. Los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. Nadie se atrevía a hablar. Álvaro Ríos fue el primero en romper el silencio. Santiago, tal vez deberíamos continuar esta conversación en privado. Pero Santiago no podía apartar la mirada de Lucía. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía el papel, que le resultaba peligrosamente familiar. Como si el pasado, ese que había sepultado bajo millones y abogados, hubiera decidido regresar usando un uniforme de empleada. ¿Quién te dio ese conocimiento? Preguntó, más bajo. Esa lengua no se enseña. No existe. Lucía esbozó una sonrisa triste. Existe para quienes perdieron todo por culpa de los Beltrán. Un recuerdo golpeó a Santiago con violencia, una mujer joven, llorando en un pasillo de hospital, su padre firmando documentos sin mirarla, un bebé que nunca volvió a llorar. Sacudió la cabeza, como si pudiera expulsar esas imágenes. Te estás equivocando de historia, dijo. Mi familia no le debe nada a nadie. Lucía dio un paso al frente. Solo uno. Pero fue suficiente para quebrar algo invisible. Mi abuela se llamaba Isabel Morales, dijo con firmeza. Trabajó para los Beltrán. Murió el mismo día que su hermano sufrió el accidente. Y mi madre pasó su vida entera limpiando casas, esperando justicia que nunca llegó. El rostro de Santiago palideció. Ese nombre no debería estar aquí, susurró. Pero está, respondió Lucía. Y no solo aquí. Está en cada línea de este documento. En cada firma falsa. En cada silencio comprado. Álvaro se levantó abruptamente. Santiago, esto es grave. Si esto sale a la luz, no saldrá, gritó Santiago, perdiendo por primera vez el control. Nada de esto saldrá de esta sala. Lucía lo miró con una calma que dolía. Eso ya no depende de usted. Sacó del bolsillo de su delantal un pequeño dispositivo de grabación y lo colocó sobre la mesa. La luz roja seguía encendida. Todo lo que se dijo aquí quedó registrado, añadió. Incluida su reacción. El silencio volvió a caer, pero ahora estaba cargado de miedo. Santiago entendió, demasiado tarde, que había subestimado a la persona equivocada. Aquella mujer no había llegado allí por casualidad. Cada turno, cada noche limpiando oficinas vacías, había sido parte de un plan. Un plan construido con paciencia, dolor y memoria. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente, con la voz rota.
Lucía sostuvo su mirada. La verdad, dijo. Y esta vez, no voy a limpiar después. ¿Estás disfrutando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿El secreto del pasado de los Beltrán o la frialdad con la que Lucía expuso la verdad? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La sala de juntas quedó vacía en menos de 5 minutos. Uno a uno, los ejecutivos recogieron sus carpetas sin decir palabra, evitando cruzar miradas, como si el aire mismo estuviera contaminado. Nadie quería ser testigo. Nadie quería ser cómplice. Porque todos entendían algo que Santiago Beltrán también comprendía, aunque le costara aceptarlo, el equilibrio de poder había cambiado. Las puertas de cristal se cerraron con un sonido seco. Solo quedaron Santiago, Lucía y Álvaro. Durante unos segundos interminables, nadie habló. El zumbido del aire acondicionado se volvió ensordecedor. Santiago pasó la mano por su rostro, como si intentara borrar una expresión que ya no le pertenecía, la del hombre invencible. «Apaga eso», ordenó, señalando el dispositivo de grabación. Lucía no se movió. «No». Álvaro se aclaró la garganta. «Lucía, creo que todos estamos alterados. Podemos llegar a un acuerdo». Ella lo miró por primera vez. «Los acuerdos son para quienes todavía tienen algo que ofrecer», respondió. «Yo solo vine a cobrar una deuda». Santiago soltó una risa corta, amarga. «¿Crees que con un papel viejo y una grabación puedes derrumbar todo lo que he construido?» Lucía inclinó la cabeza, con una serenidad que lo irritó profundamente. «No», dijo. «Creo que lo que va a derrumbarlo es lo que usted hizo para construirlo». Santiago caminó hasta el ventanal. Desde allí, la ciudad seguía funcionando con normalidad. Gente apurada, autos, vidas ajenas al desastre que se gestaba en su piso 38. Durante años, esa vista le había dado paz. Ahora le producía vértigo. «Mi padre decía que el mundo pertenece a los que saben callar», murmuró. «Y que algunos sacrificios eran necesarios». Lucía sintió un nudo en el estómago, pero no bajó la mirada. «Mi abuela decía que ningún sacrificio que exige sangre inocente trae prosperidad», replicó. «Solo aplaza la caída». Álvaro dio un paso al frente. «Escucha, Lucía», dijo, con tono conciliador. «Si lo que quieres es justicia, podemos ayudarte. Dinero, abogados, protección. Podemos darte una vida mejor de la que jamás imaginaste». Lucía lo observó en silencio. Luego caminó hasta la mesa y apoyó las manos sobre la madera pulida. «¿Sabe cuál fue la última conversación que tuve con mi madre?», preguntó. «Me dijo que no confiara en promesas de hombres poderosos, que siempre piden silencio a cambio de migajas». Santiago se giró bruscamente. «Basta», rugió. «No tienes idea de lo que estás provocando». «Sí la tengo», respondió ella. «Y por eso estoy aquí». Sacó del bolsillo interior de su uniforme una carpeta desgastada. La abrió. Dentro había copias de documentos, fotografías antiguas, certificados médicos, recortes de periódicos amarillentos. «Esto no es lo único que tengo», continuó. «Hay nombres, cuentas, testigos, personas que también perdieron algo, y que ya no tienen miedo». Álvaro palideció. «¿Cuántos saben esto?». «Lo suficientes». El silencio volvió a imponerse. Horas antes, Lucía había llegado al edificio como todos los días, antes del amanecer. Nadie notó que llevaba el corazón acelerado ni que había rezado en silencio dentro del metro. Aquella mañana no iba a limpiar oficinas. Iba a abrir heridas. Recordó a su abuela Isabel, sentada en una silla baja, enseñándole aquellas palabras extrañas como si fueran un juego. «Esta lengua no se escribe para mentir», le decía. «Solo para decir verdades que otros no quieren oír». Isabel había muerto oficialmente por un infarto. Extraoficialmente, por saber demasiado. Lucía pasó años reconstruyendo la historia. Hospitales, registros, viejos empleados, gente olvidada por el sistema, pero no por la culpa. Cada respuesta la acercaba más a los Beltrán. Y cada paso confirmaba lo impensable: la muerte del hijo menor de la familia no había sido un accidente. Había sido un ritual encubierto como tragedia. Un sacrificio disfrazado de destino. De vuelta al presente. «¿Qué es lo que realmente quieres?», preguntó Santiago, con voz cansada. Lucía lo miró fijamente. «Que confiese». Álvaro reaccionó de inmediato. «Eso es imposible». «Nada es imposible cuando la verdad ya no quiere esconderse»,
respondió ella. Usted va a declarar. Ante la prensa. Ante la justicia. Ante el país. Santiago apretó los puños. Eso destruiría a mi familia. Lucía sintió el golpe, pero no retrocedió. La mía ya fue destruida. Durante un largo rato, Santiago no dijo nada. Luego habló con un hilo de voz. Mi padre me obligó a mirar, confesó. Yo era joven. No entendía todo. Me dijo que era la única forma de salvar la empresa, de salvarnos. Lucía cerró los ojos un segundo. Aquella confirmación era más dolorosa de lo que había imaginado. Y usted cayó, dijo. Durante 20 años. Sí, admitió. Y cada día me convencí de que no había alternativa. Lucía recogió sus papeles. Siempre hay alternativa, respondió. Lo que no hay es valentía. Caminó hacia la puerta. Tiene 48 horas, añadió. Después de eso, todo saldrá a la luz. Con o sin su confesión. Santiago la vio salir. Por primera vez, no sintió rabia. Sintió miedo. Porque sabía que ella decía la verdad. Y porque, en el fondo, también sabía que ya era demasiado tarde. ¿Estás disfrutando esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo, la confesión de Santiago o la determinación absoluta de Lucía? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La noche cayó sobre Ciudad de México con una lentitud insoportable. Desde el ventanal de su despacho, Santiago Beltrán observaba las luces encenderse una a una, como si la ciudad respirara sin saber que él estaba al borde del colapso. Por primera vez en décadas, no se llevó un vaso de whisky a los labios. El alcohol no ahogaría aquella sensación que le apretaba el pecho, no era miedo a perder dinero, ni poder. Era algo peor. Era vergüenza. La imagen de Lucía Morales saliendo de la sala de juntas no dejaba de repetirse en su mente. No había gritado. No había amenazado. No había suplicado. Simplemente había dicho la verdad, y eso había sido suficiente para desarmarlo. 48 horas, murmuró para sí. Se dejó caer en el sillón de cuero. Las manos le temblaban ligeramente, algo que jamás le había ocurrido ni siquiera en las negociaciones más agresivas de su carrera. Buscó el teléfono. Lo dejó. Lo volvió a tomar. Dudó. Finalmente marcó un número que no usaba desde hacía años. Necesito verte, dijo apenas contestaron. Ahora. Lucía. Mientras tanto, Lucía caminaba por calles que conocía demasiado bien. Barrios que no aparecían en los folletos turísticos. Calles donde la vida no se planeaba a 10 años, sino al día siguiente. Entró en un pequeño departamento de paredes descascaradas. Allí la esperaba Rosa, una mujer de rostro cansado y mirada alerta. ¿Lo hiciste?, preguntó sin rodeos. Lucía asintió. Rosa se llevó una mano a la boca. ¿Te reconoció? Sí. ¿Y reaccionó? Como todos los hombres que creen controlar el mundo, respondió Lucía. Primero se rió. Luego se enfureció. Al final, tuvo miedo. Rosa suspiró. Entonces esto ya no tiene vuelta atrás. Lucía se sentó lentamente. De pronto, todo el peso del día cayó sobre ella. Las piernas le dolían. La cabeza le latía. Nunca la tuvo, dijo. Desde el momento en que Isabel murió. Rosa bajó la mirada. Ella también había conocido a Isabel Morales. Había trabajado con ella en casas ajenas, compartido silencios y migajas. Si esto sale a la luz, empezó a decir. Va a salir, interrumpió Lucía. Conocen la confesión de Santiago. Rosa dudó un instante. ¿Estás preparada para lo que venga después? Lucía cerró los ojos. No, admitió. Pero estoy cansada de vivir como si el pasado no existiera. El pasado que nunca murió. 20 años atrás, Santiago Beltrán no era el hombre que era ahora. Tenía 26 años cuando su padre, don Esteban Beltrán, lo llamó una madrugada y le ordenó vestirse sin hacer preguntas. Lo llevó a una finca aislada, lejos de la ciudad. Allí había médicos, abogados, y una mujer llorando en silencio. Isabel Morales. Esto no es asunto tuyo, le había dicho su padre. Pero necesitas entender cómo funciona el mundo. El niño no lloró. Eso fue lo que más lo perturbó. No lloró ni cuando el ritual terminó, ni cuando el médico declaró el accidente. Solo cerró los ojos. Santiago había querido gritar. Había querido huir. Pero no lo hizo. Porque aprendió ese día que el precio del poder era la conciencia. Y decidió pagarlo. Regreso al presente.
El timbre del despacho sonó. Santiago levantó la vista. Pasa. Entró Valeria Beltrán, su hija. 30 años. Inteligente. Distante. Siempre había sabido que algo oscuro rodeaba a su familia, aunque nunca logró nombrarlo. «¿Me llamaste?», dijo. Santiago la observó como si la viera por primera vez. «Necesito decirte algo», respondió. Valeria frunció el ceño. «¿Ahora?». «Ahora». Ella se sentó frente a él. «Hay cosas que hice», empezó. «Que permití. Que callé». Valeria sintió un escalofrío. «¿De qué estás hablando?». Santiago respiró hondo. «De tu abuelo. De la empresa. De una muerte que nunca fue un accidente». El silencio se volvió espeso. «¿Qué muerte?», susurró ella. «La de un niño», respondió. «Y la de una mujer inocente». Valeria se puso de pie de golpe. «¿Estás diciendo que nuestra fortuna?». Santiago asintió. Ella negó con la cabeza, horrorizada. «No, no puede ser». «Puede», dijo él. «Y lo es». Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Santiago pensó en Lucía. En su mirada firme. En la carpeta de pruebas. «Decir la verdad», respondió. «O perderlo todo». Valeria apretó los labios. «Entonces ya lo perdiste», dijo. «Porque nada vuelve a ser igual después de esto». Lucía recibe la advertencia. Esa misma noche, Lucía recibió una llamada desconocida. «Deja esto», dijo una voz masculina. «No sabes con quién te estás metiendo». Lucía no respondió. «Tienes gente que te importa», continuó la voz. «Piensa en ellos». Lucía colgó. Sus manos temblaban, pero no de miedo. De rabia. «¿Ya empezaron?», murmuró. Rosa la miró con preocupación. «Lucía, esto es peligroso». «Lo sé», respondió. «Por eso no voy a detenerme ahora». El movimiento silencioso. Mientras tanto, Álvaro Ríos se reunía con abogados, estrategas, expertos en control de crisis. Todos decían lo mismo: negar, desacreditar, destruir la fuente. «La empleada es el eslabón débil», dijo uno. «Sin ella, la historia muere». Álvaro asintió lentamente. «No subestimen a esa mujer», advirtió. «No llegó hasta aquí por casualidad». Pero en el fondo, sabía que estaban dispuestos a todo. La decisión. Cerca del amanecer, Lucía salió sola al balcón del departamento. La ciudad dormía. Pensó en su madre, en su abuela, en todas las mujeres invisibles que habían limpiado vidas ajenas mientras la suya se desmoronaba. «Esto es por ustedes», susurró. En ese mismo instante, Santiago Beltrán firmaba un documento que cambiaría su destino, una declaración jurada. No lo hacía por valentía. Lo hacía porque, por primera vez, entendía que el silencio ya no lo protegía. Y porque sabía que Lucía Morales no iba a desaparecer. La verdad había despertado. Y esta vez, no pensaba volver a dormirse. ¿Estás disfrutando esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La confesión de Santiago a su hija o las amenazas que comenzó a recibir Lucía? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La mañana llegó sin pedir permiso. Para Lucía Morales, el amanecer no trajo alivio, sino una certeza pesada: la guerra había comenzado de verdad. No la simbólica, no la silenciosa de documentos y memorias, sino la otra, la que se libra en sombras, donde el poder no discute, elimina. El teléfono vibró sobre la mesa antes de que el sol terminara de subir. Un mensaje. «Sabemos dónde estás». Lucía no reaccionó de inmediato. Leyó el texto 2 veces. Luego una tercera. No había número visible. Solo una cuenta cifrada que desapareció segundos después. Rosa, que estaba preparando café, notó su expresión. «¿Qué pasó?». Lucía le mostró el celular. Rosa palideció. «Tenemos que irnos». «Ahora». Lucía negó lentamente. «Eso es lo que quieren». «Lucía, no es valentía quedarse», replicó Rosa. «Es suicidio». Lucía cerró los ojos un instante. Respiró hondo. «Si corro ahora, todo lo que hice pierde fuerza», dijo. «El miedo es su idioma. Y no voy a volver a hablarlo». Santiago Beltrán no durmió. A varios kilómetros de allí, Santiago Beltrán observaba su reflejo en el espejo del baño. Ojeras profundas. El rostro más envejecido que la noche anterior. Había pasado horas leyendo y releyendo la declaración jurada. Cada palabra pesaba toneladas.
Cada frase era un disparo directo al corazón del imperio que su padre había construido, y que él había sostenido. Valeria estaba sentada en la sala, esperando. Los abogados llaman cada 10 minutos, dijo sin mirarlo. Dicen que todavía hay formas de frenar esto. Santiago negó. No esta vez. ¿Estás seguro? Preguntó ella. Porque una vez que hables, no hay marcha atrás. Santiago recordó el rostro de Lucía. Su calma. Su firmeza. Nunca hubo marcha atrás, respondió. Solo un camino que evité durante 20 años. Valeria se levantó. Entonces prepárate, dijo. Porque cuando el poder cae, arrastra a todos. El contraataque. En una oficina discreta, lejos del centro financiero, Álvaro Ríos presidía una reunión que no figuraba en ninguna agenda. No podemos permitir que esta historia se convierta en un espectáculo público, dijo. No solo por Santiago. Por todos. Un hombre de traje oscuro intervino. La mujer es el problema. No el pasado. ¿Sugieres eliminarla? Preguntó otro. Sugiero neutralizarla, respondió el primero. Desacreditarla. Asustarla. Silenciarla. Álvaro apoyó los codos sobre la mesa. No toquen a la hija, advirtió. Pero la empleada hizo una pausa. Hagan lo necesario. Lucía siente el cerco. Ese mismo día, Lucía notó cambios sutiles. Un coche estacionado demasiado tiempo frente al edificio. Un hombre que parecía leer el periódico sin pasar página. Llamadas mudas. Ya no es discreto, dijo Rosa. Quieren que lo notes. Lucía asintió. Quieren quebrarme. Esa tarde, decidió hacer algo que no estaba en el plan original. Fue al hospital donde había muerto su abuela. El edificio olía igual. Desinfectante y olvido. Tras horas de insistencia, logró hablar con Enrique Salgado, un enfermero jubilado. Nunca pensé volver a ver ese nombre, dijo él al escuchar a Isabel Morales. Yo sí, respondió Lucía. Porque la verdad no se jubila. Enrique dudó. Luego habló. Hubo órdenes, confesó. Médicos cambiados. Registros alterados. Y dinero. Mucho dinero. ¿Quién dio las órdenes? Preguntó Lucía. Don Esteban Beltrán, respondió. Pero no estaba solo. Lucía sintió un escalofrío. ¿Quién más? Un sacerdote, dijo Enrique. Y un notario que murió poco después. Las piezas encajaban con brutal claridad. La presión aumenta. Esa noche, el departamento de Lucía fue forzado. No robaron nada. Solo dejaron un mensaje escrito en la pared del baño, con marcador negro. El silencio también protege. Rosa rompió en llanto. Esto ya no es una advertencia, dijo. Es una amenaza directa. Lucía observó las palabras con una frialdad que incluso la sorprendió. No, respondió. Es una confesión de miedo. Santiago toma una decisión pública. Mientras tanto, Santiago Beltrán convocaba a una conferencia de prensa. Valeria lo miró incrédula. ¿Hoy? Hoy, confirmó. Antes de que otros hablen por mí. Te van a destruir, susurró ella. Tal vez, respondió. Pero por primera vez, no voy a esconderme. El día del quiebre. La sala estaba llena. Cámaras. Periodistas. Expectativa. Santiago subió al estrado. Durante años, comenzó, mi familia y yo hemos construido una imagen basada en el éxito. Pero ese éxito tiene un origen que nunca debió ocultarse. Lucía observaba la transmisión desde un pequeño televisor. El corazón le latía con fuerza. Hubo una muerte, continuó Santiago. No fue un accidente. Fue encubierta. Y yo guardé silencio. Un murmullo recorrió la sala. Hoy asumo mi responsabilidad, dijo. Y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. La bomba estaba lanzada. La represalia inmediata. Minutos después, el teléfono de Lucía volvió a vibrar. Se acabó el juego, dijo la misma voz. Última oportunidad. Lucía miró a Rosa. Vete, le pidió. Ahora. No voy a dejarte sola, respondió ella. Entonces quédate, dijo Lucía. Pero pase lo que pase, no retrocedas. Un golpe seco sonó en la puerta. Lucía avanzó con el corazón en la garganta. No abrió. Policía. Gritó una voz. Rosa respiró aliviada. Lucía no. Porque sabía que el poder también sabía disfrazarse. ¿Estás disfrutando esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo?
la confesión pública de Santiago o las amenazas cada vez más directas contra Lucía. Si esta historia te tiene atrapado, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El golpe en la puerta volvió a sonar, esta vez más fuerte. Policía. Abra inmediatamente. Lucía permaneció inmóvil por un segundo que pareció eterno. Su instinto gritaba que algo no estaba bien. No era la voz, ni el tono autoritario. Era la urgencia mal ensayada, el ritmo torpe de quien no está acostumbrado a obedecer protocolos. Rosa la miró, pálida. ¿Qué hacemos? Lucía levantó la mano, pidiéndole silencio. Se acercó despacio a la mirilla. 2 hombres. Uniformes correctos. Insignias visibles. Pero algo no encajaba. Uno de ellos evitaba la cámara del pasillo, manteniéndose ligeramente fuera de ángulo. Lucía retrocedió. No abras, susurró. Si fueran de verdad, ya habrían llamado al administrador. Como si la escucharan, el golpe volvió a retumbar, ahora acompañado de una amenaza velada. Tenemos una orden. Deslícela por debajo de la puerta, respondió Lucía con voz firme. Silencio. Rosa contuvo la respiración. Pasaron 10 segundos. 20. Luego, pasos apresurados alejándose por el pasillo. Lucía cerró los ojos. El peligro ya no era una sospecha. Era una presencia tangible. Nos quieren fuera del tablero, dijo. O fuera del mundo. La caída no se detiene. Mientras tanto, el nombre Beltrán ardía en todos los noticieros. Empresario admite encubrimiento de muerte. Confesión sacude a la élite mexicana. Hasta donde llega la red de poder. Santiago Beltrán observaba la transmisión desde su despacho, ahora rodeado de abogados y asesores que hablaban al mismo tiempo. Tenemos que matizar el discurso, decía uno. Controlar daños, decía otro. Negar la intencionalidad, insistía un tercero. Santiago levantó la mano. Basta. Todos callaron. No voy a corregir la verdad para que sea más cómoda, dijo. Ya hice eso durante 20 años. Valeria lo observaba desde un rincón. Nunca había visto a su padre así. Vulnerable. Exhausto. Extrañamente, honesto. Esto no va a terminar aquí, dijo ella. Van a ir por ella. Santiago asintió. Lo sé. Entonces protégela. Santiago tardó en responder. No puedo protegerla de todo, admitió. Pero puedo asegurarme de que no esté sola. Lucía se convierte en objetivo público. Esa misma tarde, el nombre de Lucía Morales comenzó a circular. Primero en redes sociales. Luego en blogs anónimos. Después en medios alternativos. Dicen que eres una oportunista, leyó Rosa en su celular. ¿Qué inventaste todo para extorsionar? Lucía sintió un pinchazo en el pecho. No por ella. Por su madre. Por su abuela. Por la memoria de quienes no podían defenderse. Era inevitable, dijo. Cuando el poder no puede negar la verdad, intenta manchar al mensajero. Un video comenzó a viralizarse. Fotos suyas fuera de contexto. Un antiguo despido manipulado. Mentiras repetidas con convicción. Quieren aislarte, dijo Rosa. Que la gente dude de ti. Lucía respiró hondo. Entonces no puedo callar ahora. El aliado inesperado. Esa noche, Lucía recibió una llamada distinta. No cuelgues, dijo una voz femenina. Mi nombre es Mariana Figueroa. Soy periodista. Lucía dudó. Ya hablé con demasiada gente, respondió. Lo sé, dijo Mariana. Y muchos de ellos responden a intereses que no quieren que sigas viva, mediáticamente hablando. Lucía cerró los ojos. ¿Qué quieres? Que cuentes tu historia completa, respondió. Sin cortes. Sin ediciones convenientes. En vivo. Rosa abrió los ojos. Eso es exponerte demasiado, susurró. Lucía lo sabía. Pero también sabía otra cosa, el silencio ya no era una opción. ¿Cuándo? Preguntó. Mañana, respondió Mariana. Antes de que construyan una mentira más grande que la verdad. Santiago enfrenta a Álvaro. En otro punto de la ciudad, Santiago Beltrán miraba a Álvaro Ríos con una mezcla de cansancio y furia. ¿Fuiste tú? Preguntó. Álvaro no fingió sorpresa. Estamos conteniendo el daño, respondió. Esa mujer es una bomba suelta. Es una víctima, corrigió Santiago. Y tú lo sabes. Álvaro se inclinó hacia adelante. Lo que sé es que si esto sigue, no solo caerás tú. Caeremos todos. Tal vez ya es hora,
dijo Santiago. Porque el precio de sostener esta mentira es demasiado alto. Álvaro sonrió, sin humor. No todos están dispuestos a pagar ese precio. La noche antes, Lucía no durmió. Preparó documentos. Ordenó fotos. Escribió nombres en una libreta vieja. Cada recuerdo era una herida abierta, pero también una prueba de que no estaba loca. De que todo había sido real. Rosa la observaba en silencio. Si mañana algo sale mal, empezó a decir. Lucía negó. No digas eso. Prométeme algo, insistió. Pase lo que pase, no te arrepientas. Lucía la miró con ternura. El arrepentimiento fue el lujo de quienes pudieron elegir, respondió. Yo solo elegí no seguir callando. El día de la verdad. El estudio estaba lleno. Luces. Cámaras. Expectativa. Mariana miró a Lucía antes de salir al aire. Una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. Lucía asintió. Nunca la hubo. La señal se encendió. Hoy, comenzó Mariana, tenemos con nosotros a una mujer cuya voz ha sacudido los cimientos del poder en México. Lucía respiró hondo. Mi nombre es Lucía Morales, dijo. Y durante 20 años, mi familia cargó con una verdad que otros enterraron con dinero y silencio. Contó todo. El documento. El ritual. La muerte. El encubrimiento. Las amenazas. Miles. Luego millones escucharon. En algún lugar, Santiago Beltrán cerró los ojos. En otro, Álvaro Ríos apretó los dientes. La verdad ya no era un susurro. Era un grito imposible de apagar. El aviso final. Esa misma noche, Lucía encontró algo bajo la puerta. Una sola hoja. Una frase escrita a mano. Hay verdades que se pagan con sangre. Lucía no lloró. Solo entendió algo con claridad brutal. Nadie saldría ileso de esta historia. Ni siquiera ella. ¿Estás disfrutando esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La entrevista en vivo de Lucía o la guerra sucia para desacreditarla? Si esta historia te tiene atrapado, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La ciudad despertó distinta. No fue algo que pudiera medirse en cifras ni en titulares aislados, pero estaba allí, flotando en el aire de Ciudad de México, una tensión colectiva, una sensación de que algo irreversible había comenzado. La entrevista de Lucía Morales no solo había expuesto una verdad, había roto un pacto silencioso que durante décadas sostuvo a hombres poderosos. Las redes ardían. Los noticieros repetían fragmentos de su testimonio. Los nombres que ella había pronunciado ya no eran rumores, sino preguntas públicas. Y cuando el miedo se vuelve público, cambia de dueño. Lucía después del grito. Lucía observaba la pantalla del celular sin tocarla. Mensajes de apoyo. Amenazas. Historias de otras mujeres que jamás habían sido escuchadas. Todo mezclado en una avalancha que la dejaba sin aliento. Rosa entró con 2 tazas de café. No has parado desde anoche. Lucía tomó la taza, pero no bebió. Siento que abrí una puerta que ya no puedo cerrar. Rosa se sentó frente a ella. No tenías que cerrarla, dijo. Tenías que cruzarla. Lucía levantó la vista. ¿Y si no sobrevivo al otro lado? Rosa sostuvo su mirada. Entonces al menos no morirás callada. Un golpe suave en la puerta las hizo sobresaltarse. Lucía se tensó de inmediato. ¿Esperas a alguien?, preguntó Rosa. Lucía negó. Yo abro, dijo. Pero si algo pasa, sal por la ventana trasera y corre. Rosa negó con fuerza. No. Lucía respiró hondo y abrió. Del otro lado había 2 agentes uniformados. Esta vez, reales. Identificaciones claras. Procedimientos correctos. Señora Lucía Morales, dijo uno. Venimos a ofrecerle protección oficial. Lucía parpadeó. ¿Protección? Ha sido declarada testigo clave en una investigación federal, continuó el agente. Su seguridad es prioridad. Rosa exhaló por primera vez en horas. Lucía entendió algo crucial, el poder ya no estaba completamente del otro lado. Santiago Beltrán cae, pero no solo. Santiago Beltrán llegó al juzgado sin escolta privada. Vestía un traje sobrio, sin pretensiones. Las cámaras lo rodearon, pero él no levantó la vista. Valeria caminaba a su lado. Todavía puedes retractarte, susurró ella. Nadie te obligó a decir nombres. Santiago negó. El silencio me trajo hasta aquí, respondió. No voy a usarlo para escapar. Dentro, los fiscales esperaban. Señor Beltrán, dijo uno.
Su testimonio ha abierto una investigación que va más allá de su familia. Santiago asintió. Lo sé. ¿Está dispuesto a colaborar plenamente? Santiago pensó en Lucía. En Isabel. En el niño que nunca lloró. Sí, respondió. Esta vez, sí. Mientras hablaba, nombres caían como fichas de dominó. Empresarios. Funcionarios. Médicos. Intermediarios. El sistema que creyó eterno comenzaba a mostrar grietas profundas. Álvaro Ríos entiende demasiado tarde. Álvaro Ríos observaba la televisión desde su oficina privada. El rostro de Santiago aparecía serio, contenido, humano. Maldito idiota, murmuró. El teléfono vibró. Álvaro, dijo una voz nerviosa. La fiscalía pidió acceso a las cuentas. Todas. Álvaro cerró los ojos. ¿Quién más habló? Beltrán. Y no solo habló, entregó documentos. El silencio fue largo. Entonces no queda mucho por hacer, dijo Álvaro finalmente. Colgó. Por primera vez en décadas, el hombre que siempre supo mover los hilos comprendió que ya no controlaba nada. Lucía frente al Estado. En una oficina austera, Lucía se sentó frente a una fiscal joven pero firme. Señora Morales, dijo. Sabemos que esto ha sido difícil. Pero su testimonio puede cambiar muchas cosas. Lucía asintió. No lo hice para cambiar el mundo, respondió. Lo hice para que la muerte de mi abuela no fuera inútil. La fiscal abrió un expediente. ¿Hay algo más?, añadió. Un nombre que apareció en varios documentos, pero que usted no mencionó públicamente. Lucía frunció el ceño. ¿Cuál? Padre Ezequiel. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. Él fue quien bendijo el ritual, dijo en voz baja. Era la autoridad moral que lo hacía aceptable. La fiscal cerró el expediente. Entonces tendremos que buscarlo. Lucía apretó las manos. No será fácil, advirtió. Ese hombre sabe esconderse detrás de la fe. La noche del atentado. La protección llegó, pero el peligro no desapareció. Esa misma noche, el convoy que trasladaba a Lucía fue interceptado. No fue un ataque frontal. Fue algo más calculado. Un choque accidental. Un camión sin placas. Un segundo de caos. Agáchense, gritó uno de los agentes. El impacto fue brutal. Vidrios rotos. Gritos. Sirenas. Lucía sintió el mundo girar. Sangre tibia en la frente. Rosa gritaba su nombre. Los agentes respondieron rápido. Demasiado rápido para ser casual. Minutos después, el atacante había huido. En la ambulancia, Lucía comprendió algo con claridad aterradora. No querían matarla todavía. Querían recordarle que seguía siendo vulnerable. El mensaje. Horas después, en el hospital, un agente se acercó a su cama. Encontramos esto en el lugar del choque, dijo, entregándole un objeto. Era un rosario antiguo. De madera oscura. Lucía lo reconoció al instante. Es del padre Ezequiel, susurró. El mensaje era claro. El pasado aún luchaba por sobrevivir. Santiago y Lucía, el encuentro. Días después, bajo estrictas medidas de seguridad, Lucía y Santiago se encontraron por primera vez a solas. No hubo cámaras. No hubo discursos. Solo dos personas unidas por una verdad demasiado grande. Nunca te pedí perdón, dijo Santiago. Y no sé si tengo derecho a hacerlo. Lucía lo miró largo rato. El perdón no borra lo que pasó, respondió. Pero la verdad evita que se repita. Santiago asintió. Voy a declarar contra todos, prometió. Aunque eso signifique pasar el resto de mi vida pagando. Lucía respiró hondo. Entonces haga que valga la pena. El miedo cambia de lugar. Mientras tanto, en iglesias vacías y despachos oscuros, hombres que antes dormían tranquilos comenzaron a mirar por encima del hombro. El nombre de Isabel Morales ya no era solo un recuerdo. Era una acusación viva. Y Lucía, aún herida, aún vigilada, entendió algo que jamás había creído posible. Por primera vez, el miedo no era suyo. Era de ellos. ¿Estás disfrutando esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿El atentado contra Lucía o el momento en que el poder comenzó a desmoronarse desde dentro? Si esta historia te sigue atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La lluvia caía fina sobre Ciudad de México cuando Lucía Morales salió del hospital. El vendaje en la frente era discreto, pero el dolor seguía allí, pulsando como un recordatorio constante de que había sobrevivido por muy poco. Aún así,
No fue el dolor físico lo que la inquietó esa noche, sino la certeza que se había instalado en su pecho. El enemigo más peligroso todavía no había hablado. El rosario. Aquel objeto sencillo, abandonado a propósito tras el atentado, había cambiado el rumbo de todo. No era una amenaza cualquiera. Era una firma. El padre Ezequiel, murmuró Lucía, apretando el abrigo contra su cuerpo mientras subía al vehículo blindado. El agente que la acompañaba asintió. Tenemos registros antiguos, dijo. Demasiados vacíos. Demasiadas coincidencias. Lucía miró por la ventana. Los hombres como él no dejan huellas visibles, respondió. Se esconden detrás de la fe, del perdón, y del miedo a cuestionar. El sacerdote que nunca cayó. El padre Ezequiel Zamora había sido, durante décadas, una figura intocable. Confesor de empresarios, políticos, jueces. Un hombre cuya palabra pesaba más que cualquier contrato. En los años 90, había sido visto con frecuencia en propiedades de los Beltrán. Siempre discretamente. Siempre de noche. Mi abuela decía que cuando él entraba en una casa, el aire se volvía pesado, recordó Lucía. Como si algo oscuro lo acompañara. La fiscal encargada del caso, Andrea Salcedo, escuchaba con atención. Necesitamos pruebas directas, dijo. Algo que lo vincule sin lugar a dudas. Lucía dudó un segundo. Tal vez sé dónde encontrarlas. El lugar olvidado. 2 días después, un convoy discreto se dirigió a un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo. Allí, en una colina casi abandonada, se levantaba un antiguo convento semiderruido. Aquí venía mi abuela, dijo Lucía al bajar del vehículo. Nunca quiso decirme por qué. El lugar estaba oficialmente cerrado. Pero alguien seguía entrando. Forzaron una puerta lateral. Dentro, el polvo cubría bancos de madera y símbolos religiosos. Pero no era un sitio muerto. Había velas recientes. Huellas. No está abandonado, susurró Rosa. En una habitación lateral, encontraron un arcón antiguo. Dentro, documentos envueltos en telas religiosas. Lucía tomó uno con manos temblorosas. Eran registros. Fechas. Nombres. Y una lista titulada, Ofrecimientos. Dios mío, murmuró Andrea. Esto es un registro de sacrificios encubiertos como donaciones. Lucía cerró los ojos. Mi abuela nunca fue una donación, dijo. Fue una víctima. Santiago paga el precio. Mientras tanto, Santiago Beltrán era trasladado a un centro de detención preventiva. Las acciones de sus empresas caían. Socios huían. Amigos de décadas dejaban de contestar llamadas. En la celda, Santiago se sentó en la litera y apoyó la cabeza contra la pared fría. Todo esto empezó mucho antes de mí, susurró. Pero yo lo permití. Valeria lo visitó esa tarde. Te odian ahí fuera, le dijo. Pero también hay gente que te cree. Santiago sonrió con tristeza. No necesito que me crean, respondió. Necesito que esto termine. Lucía sigue en peligro, añadió Valeria. Y tú eres el único que puede llegar hasta Ezequiel. Santiago alzó la vista. Entonces dile que acepte verme. El encuentro prohibido. El padre Ezequiel aceptó la reunión. Fue en una pequeña sala del centro penitenciario, bajo supervisión mínima. Vestía su sotana con impecable pulcritud. El rosario colgaba de su mano. Santiago Beltrán, dijo con voz suave. Has venido a confesar. Santiago lo miró fijamente. He venido a que confieses tú. El sacerdote sonrió levemente. Yo solo guié almas. Guiaste muertes, corrigió Santiago. Y lo sabes. Ezequiel bajó la mirada un segundo. El mundo necesita equilibrio, dijo. Algunos nacen para dar. Otros para recibir. Mi hermano era un niño, respondió Santiago. Y lo ofreciste como si fuera una cosa. El sacerdote levantó la vista. Y gracias a eso, tu familia prosperó. Santiago sintió náuseas. Eso se acaba ahora. Ezequiel apretó el rosario. La verdad sin fe destruye más de lo que salva, susurró. No, dijo Santiago. La mentira es la que destruye. Lucía enfrenta el pasado. Esa misma noche, Lucía revisaba los documentos encontrados. Cada nombre era una herida abierta. Aquí, dijo Rosa. Mira este. Lucía leyó en voz alta. Isabel Morales. Rechazó el ofrecimiento. Resultado, silenciar. Las lágrimas finalmente cayeron. Ella se negó, sollozó. Y por eso la mataron.
Rosa la abrazó en silencio. La traición. Horas después, la fiscal Andrea recibió una llamada urgente. El padre Ezequiel desapareció, dijo un agente. No regresó a su parroquia. Su casa está vacía. Lucía cerró los ojos. Nunca iba a quedarse, dijo. Los hombres como él siempre tienen una salida preparada. El mensaje final. Esa madrugada, Lucía recibió un sobre sin remitente. Dentro, solo había una nota y una gota de sangre seca. La fe no se juzga. Se obedece. Lucía no tembló. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió algo distinto al miedo. Determinación absoluta. No importa dónde se esconda, dijo. Ya no tiene iglesia suficiente para cubrirlo. El punto de quiebre. Andrea cerró el expediente con fuerza. Esto ya no es solo un caso judicial, dijo. Es una guerra contra una red que usó a Dios como escudo. Lucía asintió. Y las guerras solo terminan cuando alguien cae. Miró por la ventana. La ciudad seguía viva. Ajena. Pero ya no era la misma. Porque la fe falsa había sido expuesta. Y porque Lucía Morales ya no buscaba justicia. Buscaba cierre. ¿Estás disfrutando esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La revelación del papel del padre Ezequiel o el descubrimiento de que Isabel fue silenciada por negarse? Si esta historia te sigue atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La noticia llegó antes del amanecer. No fue un titular. No fue una llamada oficial. Fue un mensaje anónimo, enviado a varios periodistas al mismo tiempo, con una sola frase y una ubicación. Aquí termina la fe. Lucía Morales sintió el estómago hundirse cuando vio la notificación en el teléfono. La ubicación marcaba una carretera secundaria, al norte del estado, cerca de un antiguo santuario abandonado. Es él, dijo en voz baja. El padre Ezequiel. Rosa, que dormía en el sillón, se incorporó de inmediato. ¿Qué pasó? Lucía le mostró el mensaje. Rosa palideció. ¿Y ahora qué? Lucía no dudó. Ahora vamos a cerrar esto. La decisión que nadie aprueba. Horas después, en una sala de reuniones improvisada, la fiscal Andrea Salcedo golpeó la mesa con frustración. Esto es una trampa. Dijo. No puedes ir ahí. No sola, respondió Lucía. Pero si no voy, él desaparece otra vez. Lucía, intervino un agente. Ese hombre ya mató antes. No tiene nada que perder. Lucía sostuvo la mirada. Justamente por eso, dijo. Porque ya no tiene fe que lo salve. Andrea suspiró. Está bien, cedió. Pero esto se hace a nuestra manera. Vigilancia, refuerzos, perímetro cerrado. Lucía asintió. Sabía que, aún así, nada garantizaba que todos regresaran. Santiago desde la celda. En el centro de detención, Santiago Beltrán recibió la noticia por boca de Valeria. Ezequiel reapareció, dijo ella. Dejó un mensaje. Santiago cerró los ojos. Siempre quiso un final simbólico, murmuró. Cree que así controla la narrativa. Lucía va a ir, añadió Valeria. Santiago abrió los ojos de golpe. No, dijo. No puede. No va a escuchar a nadie, respondió Valeria. Igual que tú cuando decidiste hablar. Santiago apretó los puños. Entonces dile algo de mi parte. ¿Qué? Que si hoy alguien tiene derecho a sobrevivir, es ella. El camino. La caravana avanzó por una carretera estrecha, rodeada de árboles secos y cerros silenciosos. El cielo estaba cubierto, pesado, como si también presintiera lo que iba a ocurrir. Lucía observaba el paisaje con una calma inquietante. Mi abuela me traía cerca de aquí cuando era niña, dijo de pronto. Nunca entrábamos. Ella solo rezaba desde lejos. Andrea frunció el ceño. ¿Rezaba? No, corrigió Lucía. Pedía perdón, por seguir viva. El vehículo se detuvo. El santuario se alzaba ante ellos, derruido, cubierto de grafitis antiguos y cruces torcidas. El aire olía a humedad y óxido. Movimiento mínimo, ordenó el jefe del operativo. Nadie entra sin señal. Lucía bajó del coche. Cada paso era un eco del pasado. El enfrentamiento. Dentro del santuario, una figura los esperaba. El padre Ezequiel estaba de pie frente al altar, iluminado por la luz que se filtraba por el techo roto. Su sotana estaba manchada. El rosario, apretado en su mano. Lucía Morales, dijo con voz serena. Sabía que vendrías. Siempre vine, respondió ella.
Solo que ahora no estoy sola. Ezequiel sonrió. Nunca lo estuviste, replicó. Dios siempre observa. Lucía dio un paso al frente. No uses a Dios para justificar lo que hiciste. El sacerdote la miró con una mezcla de lástima y desprecio. Tu abuela entendió demasiado tarde que algunos nacen para ser ofrecidos. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Mi abuela eligió no matar, dijo. Y por eso la asesinaste. El silencio fue absoluto. Yo no mato, respondió Ezequiel. Yo permito. La verdad es puesta. Andrea hizo una señal. Los agentes rodearon el lugar. Padre Ezequiel Zamora, anunció. Está bajo arresto por homicidio, encubrimiento y conspiración. El sacerdote no se movió. La justicia humana es frágil, dijo. Yo respondo a otra ley. Lucía avanzó hasta quedar frente a él. Entonces escucha esta, dijo. Isabel Morales rechazó tu ofrecimiento. Y tú ordenaste su muerte. Ezequiel la miró fijamente. Ella rompió el equilibrio. No, respondió Lucía. Ella lo salvó. Por primera vez, el sacerdote perdió la compostura. ¿No sabes lo que dices? Lo sé, replicó Lucía. Porque yo viví con las consecuencias. El disparo. Todo ocurrió en segundos. Un ruido seco. Un agente cayó. Caos. Gritos. Armas desenfundadas. Ezequiel retrocedió, intentando huir por una puerta lateral. Lucía corrió tras él, ignorando los gritos de advertencia. Lucía, no. Gritó Rosa desde afuera. Dentro de una cripta lateral, Ezequiel tropezó. Cayó de rodillas. Lucía se detuvo frente a él. Se acabó, dijo. Ezequiel levantó la vista. Sus ojos ya no tenían fe. Solo miedo. ¿No me entiendes?, susurró. Sin sacrificio, todo se derrumba. Lucía respiró hondo. Entonces deja que se derrumbe. Los agentes entraron segundos después. El sacerdote fue reducido. Pero el precio ya estaba cobrado. La pérdida. El agente herido murió camino al hospital. El silencio cayó pesado sobre todos. Andrea cerró los ojos. No debió pasar así, dijo. Lucía observó la sangre en el suelo del santuario. Siempre pasa así, respondió. La verdad nunca sale limpia. Consecuencias. La noticia sacudió al país. Detenido sacerdote vinculado a red de sacrificios. Muere agente en operativo. El pasado cobra otra vida. Lucía no habló con la prensa. Esa noche, sola en la habitación protegida, se sentó en la cama y lloró por primera vez desde que todo comenzó. No por miedo. Por cansancio. Por todos los que no llegaron hasta el final. Santiago escucha la noticia. Valeria se sentó frente a su padre, en la sala de visitas. Lo arrestaron, dijo. Pero hubo un muerto. Santiago bajó la cabeza. Siempre hay un costo, susurró. Lucía está viva, añadió Valeria. Santiago cerró los ojos. Eso es lo único que importa ahora. La calma antes del final. Lucía salió al balcón. La ciudad brillaba a lo lejos. Pensó en Isabel. En Rosa. En el agente caído. En todos los nombres escritos en los documentos. No fue en vano, susurró. Pero tampoco fue gratis. Sabía que aún faltaba algo. La red no había terminado de caer. Y el final, aún no había llegado. ¿Estás disfrutando esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿El enfrentamiento directo con el padre Ezequiel o la pérdida de la gente durante el operativo? Si esta historia te sigue atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El silencio no llegó con la noche. Llegó con el cansancio. Lucía Morales llevaba horas sentada frente a la ventana del departamento seguro, sin encender la luz, observando la Ciudad de México como si fuera un cuerpo herido que aún respiraba por inercia. Los edificios iluminados parecían velas encendidas por los muertos que nadie nombraba en voz alta. El arresto del padre Ezequiel había cerrado una puerta, pero había abierto un abismo. Porque cuando cae una figura central, lo que queda no es paz, es desesperación. Y los desesperados son peligrosos. Las amenazas. A las 2:17 de la madrugada, el primer mensaje llegó al teléfono de Lucía. Un número desconocido. Una sola frase. El sacrificio no terminó. Lucía no se sobresaltó. Solo cerró los ojos. Lo sabía, susurró. Tomó el celular y caminó hasta la mesa donde Rosa dormía con la cabeza apoyada sobre unos documentos. Rosa, dijo en voz baja. La mujer despertó de inmediato.
¿Qué pasa? Lucía le mostró el mensaje. Rosa tragó saliva. No van a detenerse. No, respondió Lucía. Van a intentar borrar todo. La fiscal lo confirma. Horas después, Andrea Salcedo entró al lugar con el rostro endurecido. Interceptamos comunicaciones, dijo sin rodeos. Hay movimiento financiero masivo. Cuentas en el extranjero. Donaciones religiosas que están siendo vaciadas. Están huyendo, dijo Rosa. No, corrigió Andrea. Están limpiando. Lucía se puso de pie. ¿A quién protegen ahora? Andrea respiró hondo. A los verdaderos beneficiarios. El nombre que nadie quería pronunciar. Andrea dejó caer una carpeta sobre la mesa. Esto apareció anoche en un servidor encriptado, dijo. Ezequiel no trabajaba solo. Lucía hojeó los documentos. Su rostro perdió color. No, murmuró. Esto no puede ser real. Rosa miró por encima de su hombro. ¿Quién es? Lucía levantó la vista. El Consejo de Benefactores. Andrea asintió. Empresarios. Políticos. Filántropos. Nombres que salen en portadas de revistas. Lucía reconoció varios. Y uno, en particular, la dejó sin aire. Santiago Beltrán, susurró. Él ya está preso. Andrea negó con la cabeza. No como ejecutor, dijo. Como pieza reemplazable. Lucía cerró la carpeta lentamente. Entonces todo esto fue para proteger a los que siguen libres. Exacto, respondió Andrea. Y ahora saben que tú eres la única que puede unirlo todo. El traslado de Santiago. Ese mismo día, Santiago fue sacado de su celda sin explicación. ¿A dónde me llevan? Preguntó. Visita extraordinaria, respondió el guardia. En una sala fría, Lucía lo esperaba. Santiago se detuvo al verla. Estás viva, dijo, con una sonrisa cansada. Y tú sigues respirando, respondió ella. Por ahora. Se sentaron frente a frente. Había mil cosas que decir. Dijeron la más importante primero. Van a cerrar el caso, dijo Lucía. Con Ezequiel como único monstruo. Santiago asintió lentamente. Siempre fue el plan. ¿Lo sabías? No al principio, respondió. Después, sí. Lucía apretó los dientes. Entonces dime la verdad completa. Ahora. La confesión final. Santiago respiró hondo. El consejo no cree en Dios, dijo. Cree en control. Ezequiel era útil porque daba sentido espiritual al horror. ¿Y tú? Yo financié, respondió. Pensé que estaba comprando protección. Influencia. Estabilidad. Lucía lo miró con rabia contenida. Compraste sangre. Lo sé, susurró. Y por eso hablé. Lucía guardó silencio. No fue suficiente, añadió Santiago. Siempre falta algo. Falta que los nombres caigan, dijo ella. Y no van a dejar que lo hagas. El ultimátum. Esa noche, el mensaje llegó a todos los noticieros. Un video. Rostros ocultos. Una voz distorsionada. Si Lucía Morales continúa, habrá consecuencias irreversibles. Andrea golpeó la mesa. Es una amenaza directa. Lucía no apartó la mirada de la pantalla. No, dijo. Es una promesa. Rosa la tomó del brazo. Lucía, basta. Ya hiciste suficiente. Lucía se giró hacia ella. Si paro ahora, todo lo que se perdió no significará nada. Rosa sintió un nudo en la garganta. Te van a matar. Lucía respondió con calma devastadora. Entonces que valga la pena. La filtración. 2 días después, un archivo apareció en la red. Miles de documentos. Transferencias. Firmas. Fotos. El Consejo de Benefactores quedó expuesto. El país se paralizó. Nombres cayeron como estatuas viejas. Empresarios detenidos. Políticos renunciando. Iglesias cerradas. Pero la venganza no tardó. El atentado. Lucía regresaba de una reunión con Andrea cuando el auto frenó de golpe. Agáchate. Gritó el chofer. Disparos. Vidrios rotos. Caos. Lucía sintió el impacto en el hombro. Dolor. Sangre. Oscuridad. Entre la vida y la verdad. Despertó en un hospital. Rosa estaba a su lado, llorando en silencio. ¿Dónde? Murmuró Lucía. Aquí, respondió Rosa. Sigues aquí. Andrea entró minutos después. Detuvimos a 2, dijo. Pero no eran nadie importante. Lucía cerró los ojos.
Nunca lo son. Lucía, añadió Andrea. Necesitas desaparecer. Lucía la miró fijamente. No hasta terminar. La decisión de Santiago. En la cárcel, Santiago vio las noticias. El atentado. El hospital. Apretó la mandíbula. Pidió hablar con su abogado. Quiero declarar todo, dijo. Sin acuerdos. Sin protección. Eso es suicidio legal, respondió el abogado. Santiago lo miró con serenidad. Ya viví suficiente como cómplice. El testimonio. Días después, frente a cámaras y fiscales, Santiago habló. Nombró. Detalló. Confirmó. El país escuchó. Y el consejo terminó de caer. La despedida. Lucía y Santiago se vieron una última vez. No voy a salir, dijo él. Lo sé. Pero tú sí. Lucía lo miró con tristeza. Nada de esto me hará libre. Santiago sonrió. La verdad nunca libera, dijo. Solo alivia un poco. El silencio que queda. Lucía salió del hospital semanas después. La ciudad seguía ahí. Herida. Pero despierta. Ella caminó entre la gente, anónima por primera vez. Sabía que el final estaba cerca. Pero no sería limpio. Nunca lo es. ¿Estás disfrutando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La confesión final de Santiago o el atentado contra Lucía por revelar la verdad? Si esta historia te tiene atrapado, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El amanecer en Ciudad de México tenía un brillo diferente. No era el sol que iluminaba la ciudad, era la sensación de que algo había cambiado para siempre. Cada calle, cada edificio, cada rostro que pasaba desapercibido llevaba consigo la memoria de lo que había ocurrido en las últimas semanas. Lucía Morales caminaba lentamente por el malecón del río, con los dedos jugando inconscientemente con el borde de su abrigo. Las cicatrices del hombro ya estaban sanando, pero las marcas en su mente seguían abiertas, como grietas que todavía dejaban entrar el frío de la traición y la pérdida. Había llegado el momento de enfrentar lo que quedaba. No quedaba más tiempo para miedo ni para dudas. El consejo de benefactores estaba expuesto. Ezequiel estaba detenido. Santiago Beltrán había entregado toda la información posible desde la cárcel. Pero había un hombre que todavía flotaba en la sombra, el verdadero cerebro detrás de todo, aquel que había manipulado el juego desde la oscuridad y cuya identidad Lucía todavía no conocía completamente. El último mensaje. El teléfono vibró con insistencia. Era un mensaje anónimo que contenía un único enlace. Lucía dudó un segundo, respirando hondo. Rosa, a su lado, frunció el ceño. ¿Lo vas a abrir?, preguntó. Sí, dijo Lucía con determinación. Es hora de ver la cara de quien nunca quiso aparecer. El enlace condujo a un video. La calidad era profesional, pero el escenario era inquietante. Una oficina lujosa, luces tenues, paredes forradas con fotos de familias, documentos y recortes de periódicos. Una figura estaba sentada detrás de un escritorio, la luz apenas revelando su rostro. Era alguien que Lucía conocía demasiado bien. Alguien cercano a Santiago y a Ezequiel. Alguien que siempre había estado protegido por el miedo y el silencio. Hola, Lucía, dijo la voz, calmada, casi seductora. Por fin llegaste hasta aquí. Lucía sintió un escalofrío. ¿Quién eres?, preguntó, controlando la rabia. Nadie se atreve a aparecer. ¿Eso crees?, respondió la voz. Yo estaba detrás de todo. Cada documento, cada sugerencia de Ezequiel, cada movimiento de Santiago. Pero he esperado el momento perfecto para revelarme. Rosa se agarró del brazo de Lucía. No puedo creerlo, susurró. Lucía respiró hondo. Entonces esto termina hoy. El enfrentamiento final. La fiscal Andrea Salcedo había logrado localizar la dirección del sospechoso a través de múltiples seguimientos digitales y señales interrumpidas en comunicaciones ilegales. La zona era un elegante edificio corporativo en Polanco, con seguridad extrema. Pero Lucía, Andrea y un pequeño equipo de agentes tenían una ventaja, el elemento sorpresa. Recuerden, dijo Andrea. No subestimen a esta persona. Sabe moverse entre el poder y la sombra. Lucía asintió. Todo su entrenamiento improvisado durante estas semanas, toda su preparación para la verdad, se concentraba ahora en un solo objetivo. El ascensor subió en silencio. Lucía sentía el corazón martillar en el pecho, pero no por miedo. Por anticipación. Por justicia. Al abrirse las puertas en el piso 38, todo estaba en calma aparente. Un despacho amplio,
lujos minimalistas, cuadros de paisajes que intentaban suavizar la dureza del lugar. En el centro, un escritorio largo y oscuro, y la figura que esperaba. Bienvenida, Lucía, dijo el hombre, con una sonrisa que parecía fría y calculada. Sabía que llegarías. Siempre supe que no podrías parar hasta terminar. Lucía avanzó un paso. Tu juego termina aquí, dijo. No más mentiras, no más víctimas. ¿Crees que las verdades siempre liberan? Preguntó él, con tono filosófico. Algunos secretos deben permanecer ocultos. Si no, el mundo se derrumba. Lucía frunció el ceño. El mundo no se derrumba con la verdad. Se derrumba con la mentira. Y yo voy a exponer todo. Revelaciones finales. El hombre se inclinó, apoyando los codos en el escritorio. Mira esto, dijo, deslizando un sobre hacia Lucía. Ella lo abrió lentamente. Documentos, fotos, nombres. Todo lo que quedaba de la red. Todo lo que el Consejo había protegido durante décadas. Todo, susurró. Esto, es todo. Todo, repitió el hombre. Pero hay una condición. Lucía levantó la mirada. No hay condiciones, dijo con firmeza. Sí las hay, insistió. Si decides exponerme, no solo caerán los culpables. Habrá consecuencias irreversibles. Personas inocentes pagarán. Rosa tragó saliva, y Andrea frunció el ceño. Estamos preparados para todo, dijo Andrea. El país merece saberlo. Lucía respiró hondo. Cerró los ojos un segundo y recordó a Isabel Morales, a su madre, a todos los que habían muerto o sufrido en silencio por décadas. La rabia y la tristeza se convirtieron en un propósito claro. Entonces no hay otra opción, dijo, firme. Todo saldrá a la luz. No voy a negociar más. El hombre se inclinó hacia atrás, sorprendido. Por primera vez, había subestimado su determinación. El ataque. De repente, luces intermitentes y sirenas cortaron la tensión. Los agentes irrumpieron en el despacho. El hombre trató de escapar, pero la salida estaba bloqueada. Lucía lo miró mientras lo esposaban. Esto termina aquí, susurró. Él levantó la cabeza, con una mezcla de ira y admiración. Nunca olvidaré tu obstinación, dijo. Ni tu justicia. Lucía asintió lentamente. No había satisfacción en sus ojos. Solo resolución. Ni yo olvidaré lo que le hicieron a mi familia, respondió. El cierre público. Días después, Lucía apareció frente a las cámaras. Esta vez, no había miedo ni cicatrices visibles, aunque la experiencia había dejado marcas profundas en su interior. Mi nombre es Lucía Morales, dijo. Durante décadas, la verdad de muchas familias fue enterrada bajo poder, dinero y miedo. Hoy, los responsables han sido identificados y detenidos. La justicia no es perfecta, pero es un comienzo. Ninguna mentira más quedará sin ser contada. La transmisión fue vista por millones. La ciudad respiró un poco más ligera. Los nombres que antes eran intocables habían caído. Santiago en la cárcel. Santiago Beltrán permanecía en la celda, observando las noticias. Lucía había terminado lo que él solo pudo empezar. Sonrió con tristeza y orgullo. Lo lograste, murmuró. Ahora sí podemos morir en paz. La reflexión de Lucía. De vuelta en su apartamento seguro, Lucía se sentó frente a la ventana. La ciudad brillaba. Las luces reflejaban en sus ojos, mezclando tristeza y alivio. No fue limpio, susurró. No fue fácil. Pero ahora, la verdad está en el espejo. Todos pueden verla. Rosa se sentó a su lado. ¿Y ahora qué? Lucía sonrió débilmente. Ahora vivimos, dijo. Y cuidamos que esto nunca se repita. El teléfono sonó. Era Andrea. Tenemos nuevas investigaciones, dijo. Pero esta vez, no es urgente. Lucía exhaló, sintiendo por primera vez desde hace semanas, un peso liberado. Entonces tomemos un café, respondió. Hoy no hay urgencias. Solo respiro. El mensaje final. Esa noche, Lucía escribió en su diario. Cada verdad tiene un precio. Cada mentira, un costo aún mayor. Hoy el mundo conoce nuestra historia. Y aunque nadie saldrá completamente ileso, la justicia ha comenzado. La verdad, finalmente, siempre encuentra su camino. ¿Te emocionó esta historia hasta el final? Cada paso de Lucía, cada sacrificio, cada decisión que tomó puso en riesgo su vida y la de quienes la rodeaban, y todo lo hizo por descubrir la verdad y proteger a los inocentes. ¿Qué fue lo que más te impactó?
la valentía de Lucía enfrentando al verdadero cerebro de la red, su determinación frente al peligro, o el momento en que Santiago aceptó su responsabilidad y enfrentó las consecuencias de sus actos. Esta historia nos recuerda que la verdad tiene un precio, que el coraje puede cambiar destinos y que, aunque el camino sea doloroso y lleno de obstáculos, la justicia y la honestidad siempre encuentran su lugar. Si esta historia te conmovió, déjanos un like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Queremos saber cómo y desde qué parte del mundo nos acompañas, y qué fue lo que más te tocó de esta historia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nunca olvides que la verdad, aunque a veces llegue con dolor, siempre encuentra su camino y deja una marca que nadie puede borrar.